Un profesor arrogante pone a prueba a una estudiante negra en público, sin saber que tiene un coeficiente intelectual de genio y una memoria fotográfica. Tal vez debería considerar un tema menos exigente, señorita Lawrence. No todo el mundo tiene la capacidad mental necesaria para comprender la bioquímica avanzada. El silencio que siguió fue tan denso que parecía una entidad física en el aula de la Universidad de Bestridge. 200 ojos convergieron en Naomi Lawrence, la única estudiante negra en la clase del Dr. Victor Hammond, cuya expresión de superioridad apenas disfrazó el veneno en sus palabras. Naomi sintió que el calor le subía al cuello. No era la primera vez que el profesor la humillaba públicamente, pero hoy había cruzado una línea invisible. El comentario no se refería solo a su respuesta. Se trataba de su presencia en ese espacio. Un cruel recordatorio de que, para algunos, su lugar allí siempre sería cuestionado, sin importar lo brillante que fuera. La tensión se rompió con la risa nerviosa de algunos estudiantes. Otros miraron hacia otro lado, avergonzados al presenciar tal humillación, pero no se molestaron lo suficiente como para intervenir. Responda la pregunta, señorita Lawrence, presionó el Dr. Hammond, ajustándose las gafas con un gesto teatral. ¿O preferirías admitir que estás fuera de tu alcance? Naomi respiró profundamente. A sus 22 años, había pasado toda su vida siendo subestimada. Hija de una limpiadora y un conductor de autobús, su camino hacia esa universidad de élite estuvo pavimentado con becas obtenidas por un desempeño excepcional. Lo que nadie en esa habitación sospechaba era lo que se escondía detrás de esos ojos tranquilos y calculadores. La enzima 9, comenzó, con voz tranquila pero perfectamente audible, actúa como unas tijeras moleculares a través de un mecanismo bioquímico de 2 pasos. En primer lugar, reconoce secuencias específicas en el ADN objetivo utilizando un ARN guía complementario. Luego, el fragmento 9 provoca una ruptura en la doble cadena de ADN precisamente en el sitio objetivo, permitiendo la edición genética. El Dr. Hammond frunció el ceño. La respuesta era correcta, pero lejos de ser completa. Fue la señal perfecta para más humillación. Escuela Primaria Lawrence. Cualquier estudiante de primer año lo sabría. Su sonrisa se volvió depredadora. Ahora bien, expliquemos las implicaciones éticas del estudio de Wong sobre la edición genética en embriones humanos publicado en el volumen 87 de Nature Biotechnology, página 834. Si no me equivoco, fue una trampa perfecta. Ese artículo en particular no estaba en la bibliografía del curso. Hammond solo lo había mencionado de pasada hacía unas semanas sin pedirle que lo leyera. Naomi miró directamente a los ojos del profesor. Un pesado silencio se apoderó de la sala mientras todos esperaban el inevitable fracaso. Pero entonces ella empezó a hablar. El estudio de Wong y colegas publicado en Nature Biotechnology, volumen 87, páginas 834 a 841, presenta problemas éticos en 3 esferas distintas. Naomi declaró, su voz ganando confianza. En primer lugar, cuestiona el consentimiento informado, ya que los embriones no pueden consentir modificaciones permanentes en su genoma. En segundo lugar, plantea preguntas sobre la desigualdad de acceso, creando potencialmente una nueva forma de división social basada en mejoras genéticas. Y tercero, como afirman explícitamente los autores en la página 837, sienta precedentes para modificaciones no terapéuticas que podrían alterar fundamentalmente el curso de la evolución humana. La mirada del Dr. Hammond pasó de arrogante a incrédula. Se ajustó la corbata que de repente le quedaba apretada. Correcto, concedió secamente. Aunque dudo que hayas entendido los matices más sutiles del argumento. En realidad, continuó la profesora Naomi, todavía imperturbable. El artículo también menciona en la conclusión que el equilibrio entre innovación y precaución debe establecerse a través de un diálogo global inclusivo. Wong cita específicamente estudios complementarios de García y Patel que desafían esta visión, sugiriendo que retrasar la implementación de terapias genéticas tiene su propio costo ético en vidas humanas.
Todo el auditorio contuvo la respiración. Naomi había citado exactamente palabra por palabra, no solo el artículo mencionado, sino también sus estudios relacionados. El rostro del doctor Hammond se puso de un alarmante tono rojo. ¿Cómo podía ella saber eso? ¿Cómo podría un estudiante común y corriente recitar textualmente un artículo científico mencionado solo una vez al pasar meses atrás? Lo que el arrogante profesor y sus colegas no sabían era que Naomi Lawrence no era una estudiante común y corriente. Detrás de esa apariencia tranquila se escondía una mente con habilidades extraordinarias que estaba a punto de convertir aquella humillación pública en algo muy diferente. Si te gusta esta historia de justicia y superación, no olvides suscribirte para seguir otras historias igualmente inspiradoras. Después de todo, ¿qué pasaría cuando Naomi finalmente revelara su verdadero potencial? El doctor Hammond estaba a punto de descubrir que había elegido a la víctima equivocada para su cruel juego de humillación académica. El auditorio permaneció absolutamente en silencio mientras el doctor Hammond intentaba recuperar la compostura. Sus dedos pálidos tamborileaban nerviosos sobre la madera pulida del atril. Los ojos entrecerrados se fijaron en Naomi como si fuera una ecuación que se negaba a ser resuelta. Parece que has memorizado algunos artículos, dijo finalmente con una sonrisa fría. Una habilidad útil, aunque no sustituye la verdadera comprensión. Pongamos a prueba tus habilidades de pensamiento crítico, algo que ninguna memorización mecánica puede simular. Naomi notó el tono condescendiente en la memorización mecánica. La insinuación era clara. En la mente de Hammond, ella era solo una máquina de memorizar, no una verdadera intelectual. El susurro de un estudiante cercano llegó a sus oídos. Él no se rendirá hasta humillarte. Consideremos el siguiente problema bioético, comenzó Hammond, abandonando por completo el plan de la lección. Una comunidad remota sufre una rara enfermedad genética. La única cura disponible requeriría experimentos con sus propios hijos. Esta comunidad tiene recursos limitados para comprender plenamente los riesgos. Como investigador, ¿implementaría usted un tratamiento así? Justifique su respuesta utilizando el modelo de responsabilidad científica de Harrington. Fue una pregunta deliberadamente compleja y ambigua. No había una respuesta perfecta, solo la oportunidad para que Hammond criticara cualquier posición que ella tomara. Desde su asiento en la tercera fila, la doctora Elisa Chun, profesora de ética médica que asistía a la clase como observadora departamental, frunció el ceño. La hostilidad de Hammond era evidente, incluso para un observador externo. Naomi respiró profundamente. Profesor, esa pregunta plantea una falsa dicotomía. El modelo de Harrington, publicado en su artículo fundamental de 2019, enfatiza específicamente que estos escenarios deberían considerar un espectro de enfoques, no opciones binarias. Ella continuó, y su voz fue ganando confianza. Un enfoque éticamente informado seguiría el protocolo de 3 niveles de Harrington. En primer lugar, la educación y el desarrollo de capacidades en la comunidad. En segundo lugar, el desarrollo de un consejo comunitario con importante poder de decisión. Y tercero, una implementación gradual con seguimiento constante y el derecho de los participantes a retirarse. El doctor Hammond tragó saliva visiblemente molesto. Estás claramente reduciendo un dilema complejo a la nada. Página 47 del artículo de Harrington. Noemí lo interrumpió suavemente. Cita: el mayor error ético es asumir que las poblaciones vulnerables son incapaces de comprender las complejidades cuando se les proporcionan las herramientas y el tiempo adecuados. Un murmullo recorrió la habitación. Algunos estudiantes comenzaron a intercambiar miradas de admiración. Otros escribieron frenéticamente en sus ordenadores portátiles. El doctor Chen se inclinó hacia adelante. Su interés claramente se había despertado. Hammond golpeó la mesa con la palma de la mano. Esto no es una discusión de club de lectura, señorita Lawrence. Esto es ciencia seria. Estoy completamente de acuerdo, respondió la profesora Naomi sin dudarlo.
Por eso he citado precisamente la metodología aceptada y publicada para abordar precisamente este tipo de dilema ético. El rostro de Hammond se puso escarlata. La clase se levantó por hoy, anunció abruptamente. La próxima semana quiero un ensayo completo sobre los límites éticos de la biociencia. Señorita Lawrence, quédese usted. Necesitamos discutir tu desempeño. Mientras los estudiantes recogían sus materiales, muchos miraban preocupadas a Naomi. Una estudiante de pelo rizado llamada Zoe se acercó rápidamente. «Está furioso», susurró. Nunca había visto a Hammond despedir una clase antes. «Estaré bien», respondió Naomi con calma, organizando sus meticulosas notas. Zoe dudó. «Escucha, algunos de nosotros iremos al café Artemis después. Deberías venir. Necesitamos hablar de todo esto». Naomi asintió, sorprendida por la inesperada invitación. Mientras Zoe se alejaba, Naomi notó que el Dr. Chen se acercaba a Hammond, con el rostro serio y decidido. Cuando la habitación se vació, Hammond cerró la puerta con una fuerza innecesaria. «No sé cuál es su juego, señorita Lawrence, pero déjeme ser absolutamente claro». Su voz era baja, peligrosa. «He pasado 30 años construyendo mi reputación en esta institución. Tengo exalumnos en Harvard, Stanford y Oxford. He supervisado más tesis premiadas que cumpleaños has tenido tú». Se acercó, invadiendo su espacio personal, y no permitiré que un estudiante de intercambio con algún truco de memorización desafíe mi autoridad en mi propia clase. Naomi se mantuvo firme. «No es un truco, doctora Hammond. Es cómo funciona mi cerebro. Sé exactamente cómo funciona. Siseo. Has memorizado algunos artículos con la esperanza de impresionar. Bueno, déjame explicarte cómo funciona realmente el mundo académico. Gente como tú puede entrar aquí gracias a las políticas de diversidad, pero el verdadero éxito requiere más que memorización y cuotas». La insinuación racista flotaba en el aire como veneno. Naomi sintió que se le revolvía el estómago, pero mantuvo el rostro neutral. La habían entrenado toda su vida para no demostrar nunca cuánto dolían esas palabras. «Mi calificación final en esta asignatura depende únicamente de su evaluación subjetiva, ¿verdad, profesor?», preguntó, con la voz deliberadamente tranquila. Una sonrisa siniestra cruzó el rostro de Hammond. «Precisamente. Y créeme, conozco muchas maneras sutiles de asegurarse de que los estudiantes problemáticos encuentren su verdadero nivel. Les sugiero que consideren esto antes de nuestra próxima reunión». Cuando Naomi salió del edificio 20 minutos después, el cielo de la tarde se oscurecía. Su teléfono vibró. Era Zoe, quien le enviaba la dirección exacta del café. Mientras caminaba por el campus, su cerebro, esa máquina extraordinaria que era a la vez su bendición y su carga, ya había calculado con precisión lo que debía hacer. Lo que Hammond no se dio cuenta fue que, al acorralarla, sin darse cuenta le había dado acceso a algo mucho más valioso que una buena calificación. Le había mostrado sus cartas. Y Naomi, con su memoria que grababa cada palabra, cada gesto, cada tono de voz, ahora conocía a la perfección a su oponente. En el café Artemis, un grupo de estudiantes esperaba ansiosos. Entre ellos había un joven que llevaba una grabadora de audio camuflada, una herramienta de sus prácticas en el periódico del campus. Nadie sospechaba que la batalla entre Hammond y el silencioso estudiante transferido apenas comenzaba, ni que los próximos días cambiarían el equilibrio de poder en esa universidad para siempre. Después de todo, ¿qué pasaría cuando el profesor descubriera que su amenaza privada había sido documentada y la estudiante que consideraba inferior estaba a punto de usar no solo su extraordinaria memoria, sino todo el arsenal de su calculada brillantez en su contra? Una semana después del enfrentamiento inicial, el anfiteatro universitario estaba abarrotado. La noticia de la clase magistral abierta del Dr. Hammond había circulado rápidamente, un evento poco común donde estudiantes de todos los departamentos podían asistir al renombrado profesor. En el escenario,
Hammond ajustó el micrófono, complacido con la impresionante audiencia. Entre bastidores, algo muy diferente se estaba desarrollando. Naomi había pasado la semana estudiando obsesivamente, no solo bioquímica, sino al propio Hammond. Examinó minuciosamente cada artículo publicado, cada entrevista, cada tesis que él había supervisado. Su memoria fotográfica se convirtió en un arma, catalogando cada contradicción, cada inconsistencia en 3 décadas de producción académica. En el Café Artemis, se había formado una alianza improbable. Zoe, la estudiante de cabello rizado, resultó ser la editora del periódico universitario. Ryan, el estudiante con una grabadora, era su asistente. El Dr. Chun, quien también apareció por casualidad, ofreció una discreta orientación. ¿Estás segura de esto?, preguntó Zoe mientras finalizaban los preparativos. Hammond tiene contactos poderosos. Podría acabar con tu carrera incluso antes de empezar. Mi carrera estaría acabada de todas formas, respondió Naomi con calma. Me dejó muy claro que no aprobaría su curso, no importaba lo brillante que fuera mi trabajo. Ahora, sentada en la primera fila del anfiteatro, Naomi parecía extraordinariamente serena. El Dr. Hammond la notó y entrecerró los ojos un momento antes de comenzar su conferencia con su habitual tono petulante. Hoy discutiremos los límites éticos de la biociencia, anunció, evitando deliberadamente con la mirada a Naomi. Comenzaré con mi propia contribución al campo, el principio Hammond de proporcionalidad ética. Fue entonces cuando Noemí levantó la mano. Hammond dudó, visiblemente molesto, pero ignorarla delante de cientos de personas habría sido demasiado obvio. Sí, señorita Lawrence. Su voz destilaba desdén. Profesor, antes de continuar, ¿podría aclarar cómo se relaciona su principio con la posición contraria que usted defendió en el Journal of Bioethics en 2018? Un silencio momentáneo se apoderó del auditorio. Hammond parpadeó, desconcertado. Me temo que no entiendo tu pregunta. Mi trabajo ha sido consistente durante décadas. De hecho, continuó Naomi, con voz clara y fuerte. En su artículo, Fronteras éticas en la investigación genética, página 142, párrafo 3, usted argumenta textualmente que las consideraciones culturales y socioeconómicas son secundarias al avance científico, una posición diametralmente opuesta al principio de proporcionalidad que está a punto de presentar. Se oyeron murmullos por todo el auditorio. Almohadilla facial de Hammond. Estás tergiversando mis palabras, sacándolas de contexto, guión. Puedo citar el contexto completo si lo prefiere, ofreció Naomi, con su voz tranquila contrastando con el creciente nerviosismo de Hammond, así como puedo citar los otros 7 artículos en los que contradice directamente sus propios principios éticos cuando les conviene a sus patrocinadores corporativos. El auditorio estalló en conversaciones susurradas. Entre el público, el Dr. Chun observaba con calculado interés. Dean Blackwell, que acababa de entrar discretamente desde atrás, frunció el ceño. Eso es completamente inapropiado. Hammond golpeó el púlpito. Esto es una conferencia, no un debate. Estoy completamente de acuerdo, respondió la profesora Naomi, poniéndose de pie lentamente. Una conferencia académica debe presentar ideas consistentes y éticas, no contradicciones convenientes que cambian según la financiación. Ella sacó una carpeta delgada de su bolso. He recopilado todas sus contradicciones éticas más flagrantes de los últimos 15 años, incluidas, hizo una pausa significativa, sus evaluaciones demostrablemente sesgadas contra estudiantes de grupos minoritarios. El auditorio quedó en un silencio sepulcral. Hammond estaba furioso. ¿Cómo te atreves a correr? Comenzó, pero fue interrumpido cuando las puertas laterales se abrieron. Entraron 3 miembros del Comité de Ética de la universidad, encabezados por el decano Blackwell. No fue casualidad, Naomi les había enviado su compilación meticulosamente referenciada 3 días antes. Dr. Hammond llamó el decano, y su voz profunda resonó en el tenso silencio. Creo que necesitamos hablar.
Hammond miró a su alrededor como un animal acorralado y luego fijó su mirada furiosa en Naomi. Tú, susurró al micrófono que aún estaba encendido. No sé con quién estás tratando. Naomi dio un paso adelante, con la mirada directa y firme. Al contrario, profesor, sé exactamente con quién estoy tratando. Me dijiste que conocías muchas formas sutiles de garantizar que los estudiantes problemáticos encontraran su verdadero nivel. Miró significativamente a Ryan, quien levantó la pequeña grabadora. Afortunadamente, yo mismo conozco algunas formas. El color abandonó por completo el rostro de Hammond cuando reconoció sus propias palabras amenazantes. En las últimas filas alguien empezó a aplaudir. Pronto le siguieron otros hasta que una ovación invadió el auditorio. Lo que había comenzado como una humillación pública de un estudiante se había convertido en algo muy diferente, un momento de justicia poética, catalizado por la mente extraordinaria que Hammond había tratado de disminuir. Mientras el decano sacaba del escenario a un Hammond visiblemente conmocionado, Naomi permaneció inmóvil, tranquila, sabiendo que la tormenta que seguiría sería intensa. Después de todo, ella no había desafiado simplemente a un profesor. Ella había desafiado todo un sistema que había permitido que su comportamiento quedara impune durante décadas. La pregunta ahora era, ¿la institución defendería la verdad y la justicia o cerraría filas para proteger a uno de los suyos? ¿Y qué pasaría con el brillante estudiante que se atreviera a exponer la hipocresía de uno de los profesores más poderosos de la universidad? 3 semanas después del enfrentamiento en el anfiteatro, la comunidad de la Universidad de Maastricht todavía se estaba recuperando de lo que se conoció como el caso Hammond. El comité de ética había concluido su investigación y los resultados fueron un terremoto académico. Naomi caminó por los pasillos del edificio de ciencias, observando cómo todo había cambiado. Los estudiantes que anteriormente habían evitado su mirada ahora asintieron respetuosamente. Los profesores que antes la trataban con indiferencia se aseguraron de saludarla. Naomi Zoe corrió hacia ella, agitando una copia del periódico universitario. Acaba de salir. Página delantera. El titular fue impactante. Profesor rehominado destituido tras décadas de prejuicio sistemático. El artículo detalla cómo la investigación desencadenada por la denuncia meticulosamente documentada de Naomi había revelado un patrón consistente de discriminación en las evaluaciones de Hammond contra estudiantes negros, latinos y mujeres. El decano solicitó una revisión independiente de todas sus calificaciones de los últimos 5 años, explicó Zoe mientras se dirigían a la oficina del decano. Decenas de exalumnos están presentando historias similares. La universidad había tomado una decisión sin precedentes. Hammond no solo fue destituido con suspensión inmediata, sino que también le revocaron sus privilegios de mentoría. Su oficina, ese santuario del poder académico, se estaba vaciando en ese mismo momento. En la oficina del decano, Naomi encontró no solo a Blackwell, sino también a 3 miembros del consejo universitario, y para su sorpresa, al Dr. Chun. Señorita Lawrence, comenzó el decano, me gustaría primero ofrecerle nuestras más sinceras disculpas institucionales por el trato que ha recibido. Deslizó un sobre la mesa. Te ofrecemos una beca completa para el resto de tu carrera y un lugar garantizado en nuestro programa de doctorado si lo deseas. Y me gustaría invitarle a unirse a mi grupo de investigación, añadió el Dr. Chun. Su análisis de las contradicciones en las publicaciones de Hammond ha demostrado no solo su extraordinaria memoria, sino también una capacidad analítica excepcional. Naomi aceptó los documentos con calma, pero en su interior se agitaba una ola de emociones contradictorias. La victoria fue dulce, pero también tuvo un sabor amargo. El conocimiento de cuantos otros estudiantes como ella habían visto sus sueños destrozados a lo largo de los años. Gracias, respondió finalmente. Pero mi mayor preocupación son los estudiantes que me precedieron, aquellos cuyas carreras han sido saboteadas por prejuicios disfrazados de evaluación académica. El decano asintió gravemente.
Estamos implementando un comité de revisión para reevaluar casos anteriores con posibilidad de reparación académica, y lo que es más importante, un nuevo protocolo de evaluación a ciegas para eliminar sesgos en el futuro. Fue Naomi quien sugirió agregar al Dr. Chun con una sonrisa de aprobación. Al salir del edificio administrativo, Naomi fue recibida por Ryan y un grupo diverso de estudiantes. Entre ellos había rostros que apenas reconocía, estudiantes que habían sido silenciados, cuyas voces ahora encontraban coraje. «Iniciaste una revolución silenciosa», dijo una estudiante latina de tercer año. «Hammond me dijo una vez que no tenía el tipo de mente adecuada para la investigación avanzada. Ahora entiendo lo que realmente estaba diciendo». «¿Y dónde está Hammond ahora?», preguntó Noemí. Ryan sonrió. «Tengo entendido que está empacando sus pertenencias en un tiempo récord. Al parecer, 3 universidades ya han retirado sus ofertas de profesores visitantes después de que la noticia se filtrara esa tarde en el ahora abarrotado Café Artemis». Zoe se subió a una silla y aplaudió para llamar la atención. Levantó su copa Naomi Lawrence, quien nos enseñó que el conocimiento no es solo poder, es justicia. Una ronda de aplausos resonó por toda la sala. Naomi, típicamente reservada, sintió que el calor subía a sus mejillas. Pero había algo liberador en ser finalmente visto, realmente visto. No solo por su extraordinario cerebro, sino por su valentía. 3 meses después, en una conferencia nacional de bioética, una figura familiar se acercó a Naomi después de su presentación sobre el sesgo sistémico en la investigación médica. Era Hammond, visiblemente envejecido, con su antigua imagen de superioridad reemplazada por una expresión compleja. «Arruinaste mi carrera», dijo en voz baja. Noemí lo miró con calma. «No, profesor. Arruinó su propia carrera en el momento en que decidió que algunos estudiantes merecían menos que otros, no por su intelecto, sino por su apariencia». Abrió la boca para replicar, luego la cerró. Derrotado por la sencillez de la verdad. «Tus propias palabras y acciones te condenaron», continuó. «Solo tuve la memoria para recordarlas y el coraje para repetirlas». Mientras Hammond se alejaba hoscamente, Naomi se dio cuenta de una profunda verdad. Su memoria fotográfica era un don extraordinario, pero su verdadera fortaleza siempre había sido su capacidad de mantenerse firme frente a la injusticia, una cualidad que ningún coeficiente intelectual podía medir. La historia de Naomi Lawrence se extendió mucho más allá de Bestridge, inspirando a estudiantes de todo el país a cuestionar sistemas que durante mucho tiempo habían permanecido incuestionados. Ella había demostrado que a veces todo lo que se necesita para cambiar un sistema entero es una sola voz decidida a decir la verdad, incluso cuando esa verdad molesta a los poderosos. Después de todo, el mayor poder no reside en memorizar hechos o poseer credenciales impresionantes. Consiste en tener el coraje de desafiar la injusticia cuando todos los demás permanecen en silencio. Porque, como descubrió Noemí, el conocimiento sin coraje es solo información. Pero el conocimiento con propósito moral se convierte en una fuerza transformadora. Si esta historia te tocó el corazón y crees en el poder de la verdad para transformar sistemas injustos, deja un comentario sobre una situación en la que fuiste testigo de alguien subestimado pero que demostró su valor. No olvides suscribirte al canal para conocer más historias inspiradoras sobre el coraje y la superación de los prejuicios. Después de todo, cada historia compartida es otro paso hacia un mundo donde personas como Naomi no necesiten demostrar su valor para ser respetadas.